Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os vamos a hablar sobre la teoría de la evolución. Lo primero que os quiero decir es que a lo mejor este vídeo se me hace un pelín largo, porque es un tema delicado que se tiene que explicar muy bien. Y es que cuando vas en contra o dices cosas en contra de lo establecido, parece que estás loco. Y si te quedas a ver este vídeo comprobarás que hay muchísimas razones para abrir la mente y dejar este inmovilismo atrás. Bueno, como ya sabéis todos, yo estudié arqueología y durante unos años después seguí formándome en este campo con la intención de sacarme mi doctorado y de trabajar en proyectos arqueológicos. Es decir, dedicar cuerpo y alma a ello. Os quiero enseñar por encima todos mis apuntes, mis tarjetas, mis esquemas. Dedicaba muchísimo tiempo a preparar todo este material y a estudiarlo. Y esto una y otra vez. Hacer todo esto me reportó obtener muy buenas notas, sobresalientes, matrículas de honor, en fin, era lo que me gustaba realmente y no me costaba invertir tantas horas en hacer todo ello. Yo todo esto nunca lo dudé ni lo cuestioné, ya que lo que nos enseñan desde el colegio es que lo único que existe es la teoría de la evolución y nada más. Y yo no lo dudaba, no tenía motivos para ello. Te lo explican de tal manera que es innegable. También por otro lado, nos han enseñado y adoctrinado desde pequeños a no cuestionar las cosas. Así que esto lo aceptamos y lo anclamos en lo más profundo de nuestra mente, como una verdad absoluta que se agarra a nuestro corazón. Os cuento todo esto para transmitiros el profundo shock y lo difícil que fue para mí empezar a asumir que durante más de 7 años de mi vida había vivido en una mentira, había vivido cuanto menos engañada. No sé si os podréis poner en mi lugar realmente, pero bueno, yo así os lo transmito. Así que en este vídeo quiero abordar todo aquello que no nos cuentan en el colegio, que no nos cuentan en la universidad, pero que son datos reales, es ciencia. Yo no sé si esto en las universidades no se enseña porque los docentes ya están dentro del propio engaño, es decir, ellos tampoco son conscientes de que es un engaño, pero de todas maneras esto no es una excusa. Al igual que yo, y con muchas más razones, pues son docentes, deberían saber de la existencia de estas cuestiones, tener una mente crítica, valores morales y dejar de instaurar falacias. Tal vez, como dije en mi vídeo de las reflexiones, a veces el dinero es mucho más poderoso y uno solo mira lo que quiere ver y deja lo demás a un ladito, quietecito. Y ni lo contempla, ni se atreve a girar la cara. Yo no soy así, yo quiero descubrir lo que hay detrás, sea verdad o sea mentira. Y si para ello tengo que poner en duda la redondez de la Tierra, pues lo hago. Así que empecemos a manosear esta teoría de la evolución. La teoría de la evolución se tiene como un hecho científico irrefutable, mientras que la propia palabra teoría ya te va indicando que no es algo instaurado, no es una ley, y por lo tanto no está demostrado. La teoría es la teoría y los hechos son los hechos. Todo ello, digamos que explosionó en 1859 con el libro El origen de las especies, de Charles Darwin. En él podemos encontrar la definición de evolución como el cambio en herencia genética de las poblaciones biológicas a través de las generaciones y que ha originado toda la diversidad de las formas de vida, que todas ellas existen a partir de un antepasado común que existió hace más o menos 3.500 millones de años. Darwin en su libro y con su teoría nos cuenta que los seres iban adaptando sus cualidades y que éstas iban transformando al propio individuo a través de la selección natural. Lo que es poco conocido, incluso se ha eliminado, es que dentro del libro de Charles Darwin, él mismo escribió un capítulo llamado Las dificultades de la teoría. Yo tengo esta versión del libro, muy bonita, pero este capítulo no viene. ¿Me decís por qué? Y es que en esta época, la de Charles Darwin, no existía ni la genética, ni la bioquímica, ni siquiera en teoría, es decir, no existía. Así que todo este trabajo que hizo Charles Darwin, que puede considerarse como un gran trabajo, era un trabajo simplemente de observación y de teoría, de imaginación, de teorizar, de lanzar hipótesis. Unas hipótesis que pueden parecer a priori muy factibles. Y es que la teoría del origen de la vida empieza con la llamada sopa primordial. Los científicos cuentan que allí un grupo de seres unicelulares surgieron por casualidad, no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni dónde, y de lo cual no hay evidencia científica. Y entonces estos seres, este grupillo, evolucionaron hasta llegar a lo que hoy vemos como un ser humano con conciencia plena. En 1986, el glorioso año en el que nací yo, en un congreso sobre los orígenes de la vida, donde se dieron cita más de 300 científicos de prestigio de todo el mundo, se demostró
que esta sopa primordial no es posible. Sin embargo, lo de la sopa primordial sigue vigente a día de hoy. En la década de los 50 se descubre el ADN y se ve su gran complejidad. Los descubridores Francis Crick y Watson descubrieron la doble hélice característica del ADN y afirmaron que tenía que ser una obra de ingeniería creada por inteligencias de otro mundo. Y esto lo dicen premios Nobel en medicina. Es decir, se estaban jugando su carrera, su prestigio. Así que, ¿qué veían ellos? Que los demás son incapaces de ver. Y con el paso de los años se va desarrollando la genética y la genética nos dice que la evolución se produce por mutaciones aleatorias. Y esto es lo más aceptado hoy en día. Cualquier genetista, biólogo que le preguntes te va a decir que son por mutaciones aleatorias. Y de ahí surge el neodarwinismo, que dice que las mutaciones aleatorias se van dando por azar y la selección natural se queda con las buenas y descarta lo malo. Esto es muy bonito y tiene mucha lógica, pero es una lógica en base a algo que no está demostrado. Es decir, no hay evidencias. Bajo mi punto de vista, esto de las mutaciones aleatorias y la selección natural de las mismas implica dos grandes fallos. Uno, el ensayo y error de la evolución ha sido brutal. Es decir, no hay tantos millones de años para tantos millones de mutaciones aleatorias que se producen por ensayo y error. Es imposible cronológicamente que la evolución haya tenido lugar de esta manera, con mutaciones aleatorias, porque hasta que se encuentra la mutación buena, a lo mejor tiene que haber 3 o 4 malas, o 50 malas, o 1000 malas, ¿me entendéis? Y dos, en 2011 se estimó en 9 millones de especies diferentes sobre la Tierra, esto sin contar los virus, pero es que estos 9 millones no representan la totalidad. El 86% de las especies del planeta no están descubiertas, y al igual que un 91% de las especies marinas. Es decir, coged todas estas especies, llevarlas a su primigenio ser y empezar a contar los millones de billones de trillones, es que es incalculable, de mutaciones aleatorias. Es absolutamente imposible. Es muy bonito en la lógica, pero nos falla un poco en la práctica. Imaginaos que vamos andando por la calle y nos encontramos 3 ladrillos, uno puesto encima de otro. Y pensaríamos, ¡ostras, qué maravilla! Estos ladrillos han llegado ahí solos por casualidad. Y se han apilado por casualidad. Y entonces nos llamarían locos. Porque lo racional sería decir que alguien los ha colocado ahí. ¿Veis el símil? ¿Veis que es lo mismo? Pero en la evolución, los locos son los que dicen que alguien ha puesto los ladrillos ahí y los racionales son los que dicen que es que brota por casualidad, todo es casualidad, todo es aleatorio, todo es un caos. Y yo me preguntaba muchas veces también, ¿por qué no seguimos evolucionando? ¿Por qué los animales no siguen evolucionando? ¿Por qué los monos han quedado monos? Los reptiles, reptiles. Nunca llegué a entender ese concepto, pero bueno, no me interesaba, la verdad. Yo seguía estudiando ahí a mi bola y nunca intentaba llegar al fondo de esta pregunta. Los científicos nos dicen que no evolucionamos porque nuestras mutaciones ya no se pueden adaptar mejor al entorno. Las mutaciones que se producen a partir de ahora, que somos la perfección supuestamente, ya solo son malas, es decir, ya solo generan enfermedades, malformaciones, etc. Y la verdad es que muchos genetistas nos dicen que las mutaciones solo generan microevoluciones, es decir, pequeños cambios y adaptaciones dentro de una misma especie. Eso sí que es, pero en ningún caso generan macroevoluciones, es decir, la transformación de una especie en otra totalmente diferente. Esta macroevolución nunca ha sido observada y no hay evidencia física de ello. Entonces los genetistas nos dicen, bueno, es que compartimos un 99% de nuestro genoma con los chimpancés. Muy bien. Genial, o sea, a mí me encanta compartir el genoma con los chimpancés, pero lo que no nos dicen y lo que no sale en los telediarios es que también compartimos un 99% de genoma con los ratones y un 95% de genoma con las lombrices. Es que no sé qué deciros, de verdad. No sé qué palabras me pueden salir. Un poco trambólico. Otra vertiente de la evolución es el lamarckismo, según el cual, digamos que la evolución se produce por caracteres adquiridos. Esto es, en un ejemplo físico, pues que una jirafa, imaginaos una jirafa de antaño, cuando todo esto era campo, que sin cuello. Entonces ella se esfuerza para conseguir el alimento de las ramas más altas, porque no se conforma con el que tiene por ahí como los demás animales, ¿no? Entonces va estirando el cuello, y digamos que al final de su vida acaba con 20 centímetros más de cuello. Cuando tiene descendencia, este cambio adquirido se transmite a su hijo, a su siguiente generación. La siguiente generación va a generar otros 20 centímetros más de cuello
y así sucesivamente. Pues bien, esto ha sido refutado, porque las adaptaciones que un individuo tiene no pasan a la siguiente generación, es decir, mueren con el propio individuo. Por ejemplo, pongo la imagen en mente de las mujeres jirafa, de esta tribu tan famosa en que las mujeres se ponen anillas y se van estirando el cuello y acaban con unos cuellacos impresionantes. ¿Los hijos de esas mujeres tienen los cuellos largos? No. Bueno, pues aún así, aunque no lo creáis, hoy en día hay mucha gente que es lamarquista. Para una cosa que se ha demostrado al 100% que es falsa, pues hay gente que lo sigue apoyando. Otras vertientes de la evolución es el equilibrio puntuado, el saltacionismo que aboga por el origen repentino de las especies. ¡Plop! ¡Plop! Y la ontogénesis, que es digamos, la fuerza intrínseca de la materia orgánica. Pero volvamos a la selección natural, que es lo más aceptado hoy en día, lo que sostenta la teoría de la evolución, que esto es el neodarwinismo. Pues bien, un paleontólogo llamado Colin Patterson, que pertenece al Museo de Historia Natural de Londres, dijo: hay cosas que los científicos admitimos sin sólidas pruebas. Él mismo admite que nunca ha visto el surgir de una nueva especie por selección natural. Y para él, el mayor problema de la teoría de la evolución son las especies intermedias, de las que no se tiene vestigio alguno. Y es que Mendel, el de los guisantitos, ya descubrió que las variaciones casuales en las especies no producen productos intermedios. Aparecen y reaparecen. Pero también vio que las grandes modificaciones no son heredables. A esto se le llama las somaciones. Y estos cambios mueren con el individuo, igual que las características adquiridas del lamarquismo. L.S. Penrose dijo: desgraciadamente, la transmisión de las características no ha sido demostrada experimentalmente. Y el gran principio biológico de Bialeton dice que todo está adaptado desde un principio. Entonces, como genéticamente no hay salida, las bases de la evolución se refugian en la paleontología. Pero es que las pruebas que nos ofrece este campo son aún peores. Un paleontólogo británico, Derek Ager, dice: en los registros fósiles no hay nada gradual, solo la aparición repentina de las especies. Otro paleontólogo, además evolucionista, Mark Zanerki, nos dice, insiste en que el gran problema es el registro fósil. Pero bueno, os voy a contar un poco la historia de la evolución, ¿no? Porque a lo mejor estoy hablando, y para aquellos que no habéis estudiado evolución y que la estudiasteis en el colegio y no recordáis, a lo mejor no hiláis bien, o os creéis que solo estoy hablando de la etapa humana, ¿no? De todos los Homo antecesor, Homo habilis y todo esto. No, yo me estoy refiriendo a la evolución de todo ser vivo, ¿vale? Entonces os voy a ir contando un poquito cómo la ciencia nos desgrana esta evolución. Primero, como os he contado, en la sopa primigenia había unos seres unicelulares que eran muy felices, pero mutaron aleatoriamente y se convirtieron en felices seres pluricelulares. Y así siguieron mutando hasta llegar a convertirse en seres invertebrados marinos. Pero luego ellos dejaron de ser felices y siguieron mutando aleatoriamente para adaptarse mejor y se convirtieron en pececitos. Realmente no se sabe cómo su caparazón externo se llegó a convertir en huesos o en espinas internas, porque no hay evidencia alguna. Y aunque suponga una evolución brutal, este acto de imaginación y fe es muy bonito. No sé si es la verdad, pero es tan bonito. Pero luego llegó una gran sequía a la Tierra, y aunque esta evolución de felices seres unicelulares hasta pececitos supuso millones y millones de años según la ciencia, cuando asoló esta gran sequía a la Tierra, forzó a estos peces a salir del agua que se estaba evaporando. Pero esto lo hicieron muy rápido. La evolución ya no duraba millones de años. No. Las mutaciones aleatorias ahora eran mucho más rápidas. Las que tenían éxito, claro. Porque esto hay que tener en cuenta que entre las mutaciones aleatorias también hay muchos fallos. Esos que descarta la selección natural. Entonces estos peces evolucionaron rápidamente a anfibios, porque no querían morir, querían seguir siendo seres felices y vivos sobre la Tierra. Pero un día estos anfibios se cansaron de ser anfibios y decidieron convertirse en reptiles, porque los reptiles molan. Pero los reptiles llegó un punto en que se cansaron de ser reptiles y dijeron: ahora lo que está de moda es ser ave y volar. Y voló. Y me hizo volar. Bueno, ya nos vamos encontrando muchas lagunas, como iréis deduciendo, pero aquí en el paso a las aves nos encontramos con un gran problema. Imaginad algo, imaginad un medio pájaro, con las alas medio hechas, las patas de atrás como un reptil, o sea, un medio pájaro, medio reptil.
Imaginároslo. ¿Lo veis posible? ¿De verdad que lo veis posible? Yo no. Yo biológicamente a esto no lo veo posible. Un evolucionista turco, Engin Korur, admite que los ojos y las alas solo funcionan si están totalmente desarrollados. Es decir, un animal con medio ala no puede volar. O un animal con el ojo a medio hacer, pues no puede ver. Serían mutaciones aleatorias, inútiles, que esa selección natural tendría que descartar, pero que se nos presenta como que pueden ser exitosas, entonces se sigue mutando. No sé, es que no sé ni cómo explicarlo porque es que no tiene explicación esto. Es decir, como un animal que está transformándose en ave porque ya no es feliz puede desarrollar a través de mutaciones aleatorias a lo largo de millones de años unas alas. Es que ese animal se quedaría siendo un animal sin piernas y con medio alas. No podría ni correr ni volar para escapar del peligro o para conseguir comida en condiciones aceptables. Este ser estaría mal adaptado y según la selección natural tendría que morir, pero no. Como en la naturaleza se ven aves, pues de algún lado habrán tenido que salir, entonces nos inventamos esto pues para darle un poco de sentido. Además, están los huesos huecos. Ya me diréis cómo se hace un hueso hueco de un reptil a un ave, no sé, bueno. Esto lo unimos también a lo que dijo un bioquímico, Michael J. Behe, que desarrolló un concepto muy interesante: los organismos irreductiblemente complejos. Esto es que ciertos organismos u elementos no pueden proceder de la evolución de sus elementos, porque si no fuera así, no funcionarían. Como decíamos, el ojo no puede ser por evolución, porque es un complejo mecanismo que implica, casi diría yo, millones de funciones. La luz primero estimula la retina, crea una imagen, la convierte en señal eléctrica, viaja a través de miles de neuronas hasta un área muy específica del cerebro, que se encarga de procesar esta imagen y de ayudar a comprender lo que es. Es decir, es un sistema muy complejo. Esto tuvo que surgir todo a la vez en una sola generación. ¿Es que me explicáis cómo surge todo esto a la vez en una sola generación? Porque no pueden hacer una generación con medio ojo extraño, porque es que sería una mutación inservible y la descartaría la selección natural. Tuvo que surgir de manera perfecta, absolutamente, desde un principio. Las mutaciones aleatorias por el azar no originarían este tipo de perfeccionamiento instantáneo. Pero vamos a seguir con esta bonita y bucólica historia de la evolución. Pasa que algunos reptiles no quisieron ser aves, no les gustaban las aves, no les gustaban las alas, ni volar. Entonces decidieron convertirse en mamíferos. Eso sí que mola. De reptiles, seres con sangre fría, que se tienen que poner al sol para calentarla, que ponen huevos, que no amamantan a sus crías y que su cuerpo está lleno de escamas, se convirtieron en mamíferos, seres de sangre caliente, que estabilizan su propia temperatura, que amamantan a sus crías y que su cuerpo está lleno de pelo. Roger Lewin y George Simpson dicen que la evolución al primer mamífero se produce en 1 o 2 linajes como mucho, pero en realidad es un enigma cómo se produce esto. Entonces digo yo, ¿por qué dicen que se produce en 1 o 2 linajes? Si es un enigma, porque ¿qué les conviene de decir esto? Para lo demás es millones de años, pero para esto vuelve a ser poco tiempo como lo de las aves y es 1 o 2 linajes. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? No sé. Es que vosotros entendéis algo, por favor. Y yo comprendo que es fácil perderte en todo esto, porque nada tiene sentido ni lógica. Todo son suposiciones, que no han sido observadas nunca, ni probadas nunca. ¿Por qué otros animales no evolucionan? ¿Por qué seguimos teniendo reptiles? Fueron reptiles tristes que nunca quisieron evolucionar. O también tiburones, mosquitos. Los científicos nos dicen que es porque han alcanzado la perfección. Sí. Pero es que el tema de los mamíferos también nos supone un problema muy grande, porque hay más de 4.000 mamíferos diferentes sobre la Tierra, de los conocidos. Esto quiere decir que 4.000 reptiles decidieron convertirse en 4.000 mamíferos totalmente diferentes, todos ellos coordinados en el mismo periodo geológico, entre el Mesozoico y el Cenozoico. Y así, de mamíferos, ya llegamos al ser humano, que es, digamos, en lo que se centra la teoría de la evolución. Cuando hablamos de la teoría de la evolución, todos tenéis en mente el típico dibujito y nos olvidamos mucho de cómo explica la ciencia la evolución de todo lo demás, esta historia tan preciosa que os he contado. Pero nos interesa también el tema del ser humano. Vayamos a ver lo que ha hecho la ciencia por
intentar demostrar que la evolución en el ser humano también era real. En 1891 apareció el maravilloso hombre de Java. Vamos, que eran unos dientes sueltos, un trozo de cráneo y un fémur, no era más. Pero Dubois, que es quien lo encontró, que era alumno de Haeckel, uno de los mayores estafadores de la evolución, que intentó colar la evolución embrionaria haciendo una burda falsificación, pues Dubois, que era su alumno, dijo que había encontrado esta nueva especie, el Homo erectus erectus, el hombre de Java. Y sobre el hombre de Java se estuvo debatiendo durante más de 10 años, pero los paleontólogos no tenían acceso a los restos, no los podían ver, y así pasaron más de 30 años, hasta que por fin se le presionó lo suficiente para que lo dejase ver, y resulta que los dientes no pertenecían ni a las mismas edades. El fémur era humano y el cráneo era de un simio, es decir, el gran maravilloso hombre de Java, del cual estuvo publicándose artículos más de 30 años, era un fraude. Pero este prototipo de evolución quedó anclado en el inconsciente colectivo. En 1912 descubrimos al hombre de Piltdown. Vamos, se descubre un cráneo, una mandíbula con algunos dientes y algún diente suelto. Entonces, claro, la mandíbula era muy robusta, mientras el cráneo no lo era tanto. Entonces dijeron, esto es el eslabón perdido. Y la comunidad científica lo debatió durante más de 40 años. Artículos, tesis, de todo. Pero llegó un dentista que vio aquella mandíbula y dijo, pero si esto es de un orangután. Y luego vio el diente y dijo, pero si esto es de un mono que no tiene nada que ver con el orangután. Y después se vio el cráneo y se vio que era un cráneo reciente. Y aquí tenemos el segundo fraude que los científicos intentaron colar para demostrar la evolución. Rellenaron los dientes y los lijaron y tintaron todos los huesos para darle una apariencia antigua. Los mismos participantes del engaño años después dijeron que era un engaño obvio, que no sabían cómo nadie se había dado cuenta. El hombre de Piltdown fue expuesto en el Museo Británico durante más de 40 años como vestigio de la evolución. Y esto demuestra que nos creemos lo que nos dicen, sin más vuelta de hoja. Y nos lo creemos porque necesitamos creer. Pero, ¿creéis que había acabado aquí? No, no. Llegó 1922 y se descubrió el hombre de Nebraska, el entrañable hombre de Nebraska. El propio director del Museo Americano de Historia Natural fue el que encontró un diente del Plioceno, de hace de unos 4 millones de años. Y dijo, madre, si esto es un diente entre simio y mono. Y entonces toda la maquinaria se puso en marcha. Recreaciones del hombre de Nebraska, que de un diente brotó familia y todo, es decir, tenía mujer, hijos, estaban ahí por ahí. Esto solo de un diente. Pero William Bryan se opuso a esta precipitación. No le parecía correcto que de solo un diente se empezase a hacer tanta bibliografía y tanta representación. Y fue criticado y ridiculizado. Pero en 1927, 5 años después, se descubrieron más piezas correspondientes a este diente. ¿Y a qué no sabíais a qué pertenecía? A un jabalí extinto. Uy, madre. Y entonces se dedicaron a borrar todo rastro posible del hombre de Nebraska. Esos maravillosos dibujos con la mujer y la hija al lado. Pero seguimos con esta historia magnífica de engaños. En 1933, Davidson Black viajó a China para buscar el eslabón perdido. Él iba allí para eso. ¿Y sabéis qué? Que lo encontró. Oye, se fue a buscarlo y lo encontró. Encontró un diente. Y de ese diente creó una especie nueva, el Sinjanthropus pekinensis. Este hombre, Davidson Black, fue avalado por la Fundación Rockefeller y decía haber encontrado el primer primate más antiguo. Después, en la gruta de Chukutien aparecieron 20 esqueletos. Sin embargo, de esos 20 esqueletos que aparecieron, solo llegó el molde de uno de ellos. Y los paleontólogos, los evolucionistas, estudiaban un molde. Además, un molde que no concordaba con las descripciones de los originales. A estos 20 esqueletos de Chukutien no se les pudo determinar la edad geológica. ¿Y sabéis qué pasó con estos 20 esqueletos? Pues que en la Segunda Guerra Mundial desaparecieron. Misteriosamente, Patrick O'Connell llegó a decir que seguramente nunca habrían existido y que fueron pura invención. En último lugar, he querido dejar un caso que, aunque es más anterior, es de 1904, lo he querido dejar en el último lugar para que veáis hasta qué punto llegan algunos científicos para intentar demostrar esta teoría que no se sostiene. Los evolucionistas en 1904 creían que todavía había eslabones perdidos vivos, que existían estas especies intermedias todavía, no se habían extinguido. Así que viajaron a África y capturaron a Ota Benga. Era un pigmeo congoleño, con mujer y 2 hijos. Este engañado
fue llevado a Estados Unidos, encadenado y enjaulado, como un animal, y fue expuesto en el zoo de Nueva York, junto a un orangután, un chimpancé y un gorila. En el cartel que le definía ponía que era la evidencia viva de una especie intermedia, la más parecida al hombre. Nadie hizo nada. La gente iba a verle, pero nadie hacía nada. Ante la incapacidad de las torturas, Ota Benga acabó suicidándose. Este es el punto al que llegan los evolucionistas para obligar a la gente a creer en sus teorías, fraudes y asesinatos. En el 2009, no hace mucho, la revista Nature, o Nature, como solemos decir, presentó un nuevo hallazgo de un nuevo eslabón perdido, al que llamaron Ida. Salió en todos los lados, en revistas, en periódicos, en la tele, machaque ahí continuo. Es que todo estaba clarísimo, todo estaba demostrado, vamos, ya se había descubierto la piedra filosofal de la evolución. Y después el New Scientist lo desestimó, dijo que no era el eslabón perdido. Pero esto no se publicó, esto no interesaba publicarse en revista, ni decirse en la tele, nada. Pero si todo esto que os estoy cantando es tan obvio, ¿por qué seguimos creyendo que la teoría de la evolución es lo único que hay? Pues yo creo que seguimos creyendo por 4 grandes razones. 1. Damos por sentado y sin atisbo de duda todo lo que tenga un aire científico, sin cuestionar absolutamente nada. 2. Esta teoría está tremendamente anclada en el inconsciente colectivo. Se han descubierto muchos restos, aunque fueran fraudes, pero se han descubierto muchos restos que evidencian esa evolución. Eso nos dicen. Han sido muchos años de discusión sobre fraudes, como verdaderos debates científicos sobre la evolución. Y esto queda grabado en lo más profundo de las mentes. 3. Nos lo han vendido visualmente. A través de unos pocos restos que se encuentran, recrean todo un individuo. Y aparte de su aspecto entero, también recrean su comportamiento. Y toda su vida, si tenía familia, si no, todo. Y esto nos lo presentan en revistas, en periódicos, en museos, y nos bombardean continuamente con la ciencia. ¿Quién dudaría de esos rasgos marcados y de esas miradas penetrantes? Son nuestros antepasados, es que lo tienen que ser. Y todo ello, de a lo mejor un trozo de cráneo y un diente y un trozo de fémur. Esto es puramente imaginario. Y 4. Nos presentan esos completísimos cuadros genealógicos, cuya demostración se da por conocida. Pero lo que no te dicen es que eso se cambia con cada descubrimiento. O sea, que eso es así, eso es verdad, hasta el siguiente descubrimiento. Todo esto ha consolidado un comportamiento carente de crítica, y así, de esta forma, ha podido prosperar el neodarwinismo. Otro de los grandes apoyos de esos árboles genealógicos es que se apoya sobre la evolución de la capacidad craneal. Y ya ha sido demostrado que la capacidad craneal no es indicativo de inteligencia. Sin embargo, el evolucionismo clasifica todos y cada uno de sus hallazgos por su capacidad craneal. Esto lo hacen para dar más lógica a su teoría. Y es que las únicas pruebas que se tienen para sostener la teoría de la evolución se basa en la anatomía comparada. Cuando se encuentran restos, ellos comparan la anatomía y ven si es más robusto, si no. Y esto es verdad que puede ser una hipótesis probable, pero no probada. Se basa en indicios y en semejanzas morfológicas. Y sin embargo, la teoría de la evolución es muy controvertida cuando nos vamos a campos como la genética o la biología o la bioquímica. Que estos restos sean verídicos, es decir, que estos restos sean reales, que yo esto no lo pongo en duda, no digo que todos sean fraudes, esto no implica que sean nuestros antepasados, por el solo hecho de una similitud morfológica. Imaginaos que otros extraterrestres de otro planeta de millones luz de distancia tienen la misma morfología que nosotros, tienen 2 piernas, 2 brazos, los mismos huesos, todo. ¿Serían antepasados nuestros también? La similitud morfológica se da por sentado como una prueba de la evolución, y para mí no es una prueba de la evolución. A lo mejor se encuentran el esqueleto de este futbolista, ¿cómo se llama? Puyol, puede ser, que es así como muy robusto él, y encuentran el esqueleto de la chinita más delicada del universo. Es que te juro que dirían que son 2 especies completamente diferentes. Es que, vamos, es que pongo la mano en el fuego. Vamos, la mano y todo. Me ardo en una pira, a lo Bruja de Salem. Porque la anatomía comparada tiene este peligro. No todo lo que es más robusto va antes, y todo lo que es más delicado y esbelto va después. ¿Sabéis que nuestros órganos, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones, son más parecidos a los del cerdo que a los del mono? Cuando incluso se hacen trasplantes de piel, de hueso, de órganos, se hacen con órganos y partes del cerdo. ¿Por qué no descendemos de los monos? ¿Por qué no nos hacen trasplante de ellos?
ellos. Y por descontado, los simios están mucho mejor adaptados, es decir, adaptados al entorno natural. No tiene sentido una evolución de simio a hombre en el entorno natural porque moriríamos. Entonces, ¿por qué evolucionan si tienen mucha más fuerza, mucha más capacidad para escapar de los depredadores, para comer? Es que no tiene sentido. Por otro lado, los primates tienen 48 cromosomas, mientras que nosotros tenemos 46. ¿Qué pasa? ¿Que en esta evolución perdemos 2 cromosomas por el camino? Pues vaya curiosa evolución, que vamos perdiendo cosas. Los genetistas dicen que esto es una mutación que produce una fusión aleatoria de esos cromosomas. Y esa mutación aleatoria es fortuita, os ha pasado de casualidad. ¡Ea! Y luego está el tema del habla, el habla humana. Esto fue una explosión evolutiva. Nadie sabe cómo ha evolucionado. El caso es que implica, al igual que los ojos o las alas, implica millones de cambios a la vez. Toda nuestra garganta está completamente reestructurada para que podamos hablar. Por no mencionar que se tiene que activar el área cerebral que controla el habla y también desarrollar un entorno lingüístico para que se produzca la comunicación. Y este proceso no puede durar millones de años. No puede. Porque entonces sería una evolución inútil. Si tú desarrollas esa media cuerda vocal que solo te permite... Pues no, es que no, es inútil. Mirad, si la evolución humana estuviera tan clara y tan demostrada, no habría sido objeto de debates científicos perpetuos que duran hasta el día de hoy. Ya a finales de los años 30, Paul Lemoyne dijo que la teoría evolucionista estaba en vísperas de ser abandonada por su demostración imposible. Y esto a finales de los años 30. Ha pasado ya casi un siglo. El célebre paleontólogo Agassiz dijo del darwinismo que era un error científico, falso en su hecho, no científico en su método y nocivo en sus tendencias. El premio Nobel Jan Rostan, que se declara a sí mismo evolucionista, insiste en el carácter conjetural de esta teoría. Dice que son conjeturas. Para Louis Bunur, el evolucionismo es una pseudociencia. Y luego también es muy gracioso oír a los defensores de la teoría, ¿no? Pues a arqueólogos, a biólogos, hablar sobre la evolución. O cuando te intentan con vehemencia explicar los procesos evolutivos y te pierden con esos términos no extraños, sino muy técnicos que a lo mejor no saben incluso lo que significan. Y a lo mejor yo tampoco, pero ellos tampoco. Y te intentan perder en esa vorágine, ¿no? de datos que van tan al detalle que rozan el absurdo. Intentan explicar los microprocesos cuando yo quiero que me expliquen el macroproceso. Y entonces les ves que dicen: el antepasado de una oveja vivió en el... Y se ponen a pensar, ¿no? Y ya te dicen en el Carbonífero. Y tú te quedas... ¿Qué viajas tú mucho al Carbonífero? O sea, este tipo de afirmaciones para mí son completamente absurdas. O sea, ¿cómo se puede afirmar esto? Que no hay pruebas. Que no hay pruebas. Ni genéticas, ni bioquímicas, ni geológicas, ni nada. No hay pruebas. Son cosas que se deducen y que se imaginan. Y todo esto me parece muy bien si tú aclaras que es pura deducción, pero tú no lo puedes afirmar como un hecho, porque no está probado. Y así con todo. Para mí es una paradoja que todos los defensores del darwinismo, del neodarwinismo, luchen tanto contra el creacionismo, ¿no? Cuando para sostener la propia teoría de la evolución hay que tener la fe más fuerte del universo. Hay que tener fe ciega en miles de billones, de trillones, de cuatrillones de mutaciones aleatorias, de cambios azarosos. Hay que tener fe porque no hay pruebas. Entonces tienes que tener fe. Tienes que suponer que eso es así, porque la lógica te lo indica. Pero a lo mejor tu lógica te indica eso y la de otro le indica que ha sido una evolución guiada. Que eso, por lógica, no puede evolucionar de manera natural, sino que alguien tiene que intervenir en ello. Tu lógica es tu lógica y no es mejor que la de otro. Ten eso en cuenta. Porque es que luego les dices que has visto a tu abuela muerta reflejada en un espejo y te dicen que estás loco porque te imaginas cosas. Y tú te estás imaginando todo un árbol evolutivo que se remonta millones de años. Entonces, vamos a ver quién está más loco de los dos. No sé, es una experiencia que no sé cómo te lo podría decir. Yo sé que existe algo, pero no lo veo. No lo veo. Y tampoco lo que se debe hacer es ignorar el método científico. El método científico, para quienes no lo sepáis, tiene unas fases que no te puedes saltar para que, digamos, no se salga de la ciencia, ¿no? Estas fases son: 1. Observar. 2. Hacer hipótesis sobre lo que estás observando. 3. Experimentar. 4. Teorizar. Y 5.
verificar. Parece que nos saltamos un poco el paso 5, incluso también el 3. No se trata de adaptar lo que sale, lo que tú excavas, a la teoría. Se trata de adaptar tu teoría a lo que sale de la Tierra. Es decir, ellos excavan una cosa y la colocan en su árbol, en vez de adaptar el árbol a la cosa, ¿sabes? Y también basta ya de encontrar un fósil y de crear especies nuevas, que a todos nos gusta mucho, que se llame el hombre de la Sierra de Atapuerca y cosas parecidas. Esto para dar lustrosidad a que nuestro lugar, a que nuestro yacimiento es importante, ¿no? En la evolución. Por favor, vamos a dejar un poco el ego, aparte, aunque ya sabemos que sin este ego científico no hay subvenciones. Y ellos luchan por el dinerito, por las subvenciones. Pero yo pido desde aquí que por favor, basta ya de inventar cosas. Por favor. Voy a dejar aquí el tema, espero haberme podido explicar con claridad. Y sobre todo espero plantar en vosotros esa semilla de la, no de la duda, sino de la curiosidad. Abriros esa mente crítica que debéis tener con todo y que debemos tener todo para no aceptar cualquier cosa que nos diga un señor con un título. De momento no podemos saber qué pasó hace miles de millones de años en la Tierra. Esto suponiendo que las dataciones sean correctas. Padre, ¿por qué mi padre dice que nosotros descendemos del mono y tú dices que nosotros descendemos de Adán y Eva? Y la respuesta es... Mira, hija, es que yo te hablo de mi familia y tu padre le habla de la suya. Me pegué una avanzada a reír que casi ni ceno. Dejadnos aquí abajo todos vuestros pensamientos y sentimientos y os pido por favor que siempre lo hagáis con respeto, porque ya sabéis que cada uno queda retratado en su forma de expresarse. Suscríbete si te ha gustado este vídeo, vamos a seguir hablando de estas cosas curiosas y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.